Voy a empezar con una foto, si por favor la organización puede introducir una foto en la pantalla, porque hablamos de modelos de intervención en el paisaje, transformar a paisaje. Una pregunta para los locales, ¿qué es eso? Se supone que todos lo conocéis. Muchos habéis estado ahí. Después me lo decís al final, ese es un paisaje claramente transformado. Ahí está la mano del hombre construyendo esos bancales, construyendo esas laderas y todo lo que no vemos, pero sabemos que está detrás. Bueno, ese paisaje hoy tiene otra forma, aunque lo esencial se mantiene, tanto de su estructura, de su topografía y de sus patrimonios naturales, culturales, inmateriales, y de cómo a lo largo de los tiempos los paisajes se mantienen vivos, es de lo que vamos a hablar en esta presentación. Retiramos la foto sugerente, después preguntaré al final, creo que casi todos lo conocéis, de qué hablamos, y vamos a presentar a los intervinientes. En primer lugar, Pablo de Orá, que es licenciado en Económicas y Empresariales y es actualmente el director gerente de la Fundación Valle Salado de Añana. Le comentaba al principio a Pablo que hemos visitado ya varias veces Las Salinas por distintas razones, muchas relacionadas con el caso de Ribeira Sacra, que además tuvimos a Alberto Plata en el Waterscapes del año pasado presentando lo que hacéis y que sin duda sois un ejemplo magnífico de lo que es un paisaje cultural vivo y vivido, independientemente de lo que opinen otras instituciones. El objetivo fundamental, que es su vivencia y su preservación, está cumplido. Lamentamos que no os podáis bañar en sal aquí, pero bueno, esperamos que el próximo año nos traiga un baño de sal para hacer la prueba y, por supuesto, la cata, aunque varios de los presentes también lo conocen y usan sal de Añana en sus casas. Entonces, Pablo, tal como dices tú, poliqui, tienes la palabra despacio. Y 10 minutos para tu presentación, por favor. Buenos días. Primero agradecer y reconocer, agradecer a Foro de Territorios la invitación a esta participación. De una forma humilde podemos exponer nuestra intervención en un paisaje. Y, por otra parte, reconocer a la candidatura de Ribeira Sacra el talento, el trabajo, el esfuerzo y mis mayores deseos o las felicitaciones por la que tengáis suerte, que también en la vida es importante la suerte. Sin más dilación vamos a empezar a hacer. ¿Dónde estamos, Salinas de Añana? Salinas de Añana es un pueblecito de la provincia de Álava que tiene 152 habitantes en estos momentos, ¿vale? Está al norte de la península ibérica y en una hora y cuarto como máximo tiene una población de 4 millones de personas. 4 millones de personas en su entorno. Cantabria, Burgos, La Rioja, Navarra y País Vasco. En esa parte de España, en esa parte de la península ibérica, hace 200 millones de años era un mar, el mar del Tetis. Estaba todo cubierto de mar y agua. Y hay un fenómeno geológico que después lo vamos a encontrar, que sería un diapiro. Un diapiro es una gran bola de piedra salada que está subterránea. Se estima que tiene unos 6 kilómetros de largo y 3,5 de ancho. Bueno, pues esa gran piedra, ese gran diapiro que está por ahí abajo, con el rozamiento del agua, emerge una salmuera. La salmuera, que es una agua con sal. El Cantábrico tiene unos 34-35 gramos de sal por litro. A nosotros nos sale con 240 gramos por litro, ¿vale? Entonces eso es una gran ventaja. Hace 7.500 años, en el Neolítico, estamos considerados como la empresa más antigua del mundo que de una forma continuada está elaborando un producto. Y lo estamos haciendo, o lo estamos catalogados por FAO. Hace 7.500 años, el hombre y la mujer del Neolítico extraían con la salmuera que hacían, que salía de los manantiales, hacían unas grandes vasijas y ahí metían la salmuera. Con evaporación forzada, es decir, con fuego, lo calentaban, se solidificaban, rompían la vajilla, la vasija y extraían los chuzos de sal, los trozos de sal. Hace 2000 años vinieron los romanos, estos muy listos, muy inteligentes, y trabajaron con 2 vientos. Nuestros mejores obreros son dos, el viento y el sol, nuestros mejores obreros. Solamente eso, es naturaleza. Pero en esa región de Álava, o en esa región de España, mejor dicho, las horas de sol pues no son precisamente mucho. Entonces, nosotros producimos solamente sal de mayo a septiembre y cuando podemos. Por ejemplo, este año, mayo, junio, ha sido lluvioso. Hemos empezado en mayo, pero realmente no hemos cogido nada hasta el 10 de julio.
Estamos haciendo lo mismo que hacían los romanos, exactamente lo mismo. Intentamos que los principios de identidad y autenticidad no se cubran o se cumplan constantemente. Hubo hasta 5.600 eras, que son esas parcelas, esas pequeñas parcelas de unos 13 metros cuadrados, que se hace el sembrado de la sal, de la salmuera. Por 5 kilómetros de regadío que hay, que no es un regadío, es una canalización por gravedad del Pino, se vierte la salmuera en unas eras. Y esos, durante 2 días de sol, vamos a elaborar sal. 2 días, solo necesitamos 2 días. Esto era un desastre. Nosotros no podemos competir con la sal del sur. El siglo pasado, en España, el ferrocarril empezó y se te ponía la sal del sur, con Torrevieja, Cádiz, Huelva, al norte, trenes y barcos de sal. Nosotros no podemos competir con la sal marina. Los salineros se fueron dejando ese territorio y fueron a Bilbao, a Vitoria, a emigrar a las industrias. Entonces dejaron prácticamente baldío, excepto alguno que quedó, baldío ese terreno. En el año 2009 se crea la Fundación Valle Salado de Añana, que la componen la Diputación Foral de Álava, el Gobierno vasco, los antiguos propietarios de las salinas, que nos ceden a nosotros los derechos de las salinas, y el Ayuntamiento de Añana. Llevamos 15 años como fundación. Vale. Hace 60 años estas personas no podían competir con el exterior, no podían competir con el sur, no podían competir con Sol. Los precios ellos mismos lo tiraban, cada uno tenía una marca, cada uno rebajaba sus precios para vender a otro, y entonces eso no era solución. Esto es un cuadro idílico de la recuperación de la actualidad, una forma figurada, pero es lo que se intenta. De las 5.600 eras, que son esas superficies blancas que consideráis, 2.000 aproximadamente las tenemos recuperadas, de las cuales dedicamos a producción solamente 210 eras. Nosotros vivimos de la producción de sal y de las visitas guiadas. El modelo que tenemos es producir sal. Creo que todo, aquí se ha hablado anteriormente, somos cultura, somos industria, somos agricultura, somos de todo, pero tenemos que vivir, si es posible, no solamente de la subvención, sino también de generar nuestros recursos. Creo que es fundamental 3 cosas. Una, el relato, otra, el producto y otra es la cultura. Eso es fundamental. Intentar vivir, hacer un camino para empezar, que las subvenciones de las administraciones nos sirvan para empezar, pero después tenemos que continuar por nosotros solos. Los principios de recuperación, tenemos un grupo de gente, nosotros en la Fundación somos 5 personas, pero con diferentes contrataciones de licitaciones de salineros, de guías, de salineras, de otros elementos y tal, tenemos en verano hasta 52 personas. Nuestro primer objetivo es fijar población. En una parte de Álava que no hay gente, que la gente no vaya, es más, que vuelva, ¿vale? Estamos en una parte de la provincia, nosotros le llamamos cuadrilla, es una comarca, lo que vosotros aquí llamaréis una comarca. Es una comarca de un pueblo, Salinas de Añana, de 152 personas, que está en una comarca de 700 kilómetros cuadrados, que tiene 9.000 personas, y en estos momentos hay 42 restaurantes, 24 casas rurales. En Salinas, solamente el pueblo de 152 habitantes, tenemos 4 restaurantes, 4 bares y 3 casas rurales. Eso es una bestialidad para el territorio que estamos hablando. Fijar población, generar riqueza. Nosotros somos como una especie de flor que nos ponemos bonitos, guapos, generamos el relato, fundamental el relato, la cultura, vender. Nuestras visitas son guiadas. ¿Para qué? Para generar empleo y para generar también seguridad. Y porque creo que la transmisión del ser humano a ser humano es diferente que de una máquina, una audioguía u otros elementos. Y el tercer elemento que nosotros tenemos es la venta de sal, y tenemos una serie de productos. Para esta venta de sal nos acompañan de forma altruista cocineros estrellas Michelin. Nosotros no pagamos nada y ellos consumen nuestra sal, nosotros se la distribuimos. Tenemos una tienda online importante. Del año pasado, 2/3 de los ingresos que obtenemos, ¿vale?, provienen de la venta de sal, y 1/3 de las visitas guiadas, sabiendo que las visitas guiadas nunca van a ser rentables,
porque a mí no me han mandado para hacer dinero solamente. Yo sé cómo hacer dinero. Si abro solamente los viernes y los sábados, pero castigo a la zona, a la comarca, de generar gente, inputs de turistas, para que puedan después consumir o dormir a las casas rurales o beber en los bares, ¿vale? Entonces, yo tengo abierto todos los días. Hoy que hace mal tiempo y está lloviendo, también. La cuestión es no solamente ganar dinero nosotros, sino generar esa invitación a ese mundo diferente. Los datos de los visitantes, aunque no sean los más importantes, y yo no me quiero comparar con nadie, absolutamente somos el 0,001% de cualquier del Camino Santiago. El año pasado pasaron por Añana casi 92.000 personas. 92.000 personas que cobramos a todos. Poco, pero cobramos. Las cosas que se hacen gratis no se valoran. Y encima cobramos para reinvertir en nuestro proyecto, en la recuperación del Valle Salado, en la recuperación paisajística. Las tiendas son importantes. Os he dicho que el año pasado había un 51% y este año vamos a acabar con un 54% de autofinanciación, que eso en el mundo de la cultura son palabras mayores. Tenemos relato, tenemos producto y tenemos cultura. A esto nos unen con premios que, bueno, son valorables. Intentamos que un día seamos también candidatos a Patrimonio de la Humanidad. Estamos más retrasados que vosotros en ese sentido. En su momento se intentó, pero ahora pues políticamente nos han dicho, o me han dicho a mí, que ya llegará el momento. Yo estoy trabajando para que un día ocurra, pero no es una condición a corto ni medio plazo. Puede ser a largo plazo. Estamos reconocidos como un sistema importante del patrimonio agrícola mundial por la FAO, el primero en Europa. ¿Esta qué es esto? Es la Champions League de la agricultura o de los bosques o de la ganadería de todo el mundo. Es el equivalente a UNESCO de cultura, que vosotros, la Ribeira es lo que quiero y va a conseguir. Ese es el equivalente de la FAO, en el mundo de la alimentación. ¿Qué se requiere para esto? Miles de años haciendo una forma de elaborar, una forma de producir. Nosotros estamos acreditados con 7.500 años. 7.500 años es muchos años. Y después somos Europa Nostra y otros premios que no os voy a aburrir porque no tenemos mucho tiempo. Después estoy a vuestra disposición para preguntas, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por cumplir con el tiempo que tenemos. A continuación, quería presentaros a Concepción Fernández, directora de Museos, Patrimonio y Cultura de Ciudén. Conchi es ingeniera técnica industrial, es técnica superior de gestión forestal y agente de desarrollo rural, con experiencia en gestión de grupos. Y hablábamos con Conchi al principio, que conoce ya nuestro territorio, ha estado por aquí en ocasiones anteriores, no se lo tenemos que vender, pero también le comentaba a ella que gente de su territorio, y en concreto casi un vecino suyo, Miguel Yuma, colaboró con nosotros en la candidatura ya en el principio de los tiempos, un personaje de vuestro territorio que daría para una ponencia él solo, pero algún día lo traeremos y podremos compartir con él cómo nos ven desde fuera alguien que además trabaja habitualmente en el desarrollo del medio rural. Bueno, Conchi, muchas gracias por estar aquí. Lo mismo, 10 minutos para presentarnos el Museo de la Energía o la Ciudad de la Energía. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación a participar en este foro de Territorios Patrimonio. Bueno, yo voy a hablar de un caso de paisaje transformado, porque en la zona de donde yo vengo, que es el Bierzo, la comarca del Bierzo, aquí muy cerquita, Ponferrada, pues es una zona totalmente transformada por la industria. En su momento hubo ahí minas de carbón, centrales térmicas que generaban energía eléctrica a partir del carbón. Entonces, todo eso transformó el paisaje natural, el paisaje humano, industrial, económico de toda esa zona. Ahora mismo, pues la actividad minera, como sabéis, ya no está y entonces hay que dar nuevos usos. Y nosotros hemos puesto en valor dos lugares muy singulares y del patrimonio industrial, que es lo que os voy a comentar. Solo para poneros un poco en contexto, esto pertenece a una fundación pública, la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDE, que a su vez dependemos del Instituto para la Transición Justa y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, somos 137 personas trabajando ahí, porque dentro de esta fundación hay varias áreas, pues de I+D+I, de formación de planta, de transición justa y reto demográfico.
y una de ellas es Museos, Patrimonio y Cultura, y ese Dinamizar TJ, que es un programa de dinamización cultural por todo el territorio español, que aquí en Galicia también habréis visto a lo mejor actuaciones de Dinamizar TJ. El área de Museos, Patrimonio y Cultura, que es lo que os voy a contar, pues nuestra actividad consiste en realidad en acercar la cultura a la ciudadanía, dinamizar el territorio, preservar el patrimonio, difundirlo y todo eso pues, en dos espacios, sobre todo principalmente, que eran, como os digo, un patrimonio industrial. Aquí veis abajo esa chimenea de ladrillo. Eso es una antigua central térmica donde se generaba energía eléctrica y que ahora es la Fábrica de Luz Museo de la Energía. Llevamos desde el 2011 abiertos, es decir, 13 años, y ahí tenemos actividad museística relacionada con la ciencia, con la energía, actividades, talleres pues para público infantil, pero también para público adulto. Y arriba, ese edificio blanco grande, ahí fue donde nació Endesa, en el año 44, y actualmente, desde hace un año y medio, es ahora la Térmica Cultural, un espacio donde dinamizamos también la cultura. Todo esto, lo importante para mí es que son dos espacios de personas, creados con personas, porque ahí tenemos más de 200 entrevistas a gente que trabajó en estos espacios, en la minería, de mujeres, hombres, que nos cuentan su relato. Todo eso lo hemos recogido y lo queremos transmitir de nuevo a la ciudadanía para tener en cuenta que esas personas son las que formaron en su momento el territorio y ahora pues, también nosotros ofrecemos cultura y dinamización del territorio con esos testimonios orales que nos parecen fundamentales. Voy a poner un vídeo muy pequeño de 40 segundos para ver el espacio, que yo creo que es más significativo que lo que pueda contar yo. Esto es del Museo de la Energía, que como digo llevamos 13 años, y para que veáis un poco las actividades que realizamos ahí. Pues esto será muy breve para ver un poco que en ese espacio industrial donde podemos ver las calderas y podemos ver las turbinas, pero también hacemos actividades para devolverle a la sociedad un poco todo esto y actividades relacionadas con la ciencia. Voy a pasar ahora a otro sobre el otro espacio, la térmica cultural, el que acabamos de abrir. Como la energía, nadie tiene claro cómo se ha creado y que es imposible de destruir, que siempre está en constante transformación. La cultura. Algo tan personal, tan interiorizado, que es imposible separarnos de ella. Bombea los pasos que damos hacia el futuro y nos marca el pulso como sociedad y como personas. Desde la térmica cultural, entendemos así la cultura. Como una fuente de energía que nunca se apaga, como un corazón que nunca deja de latir. Desde pinturas hechas en una cueva hasta ilustraciones creadas por una inteligencia artificial. Desde una sinfonía para toda una orquesta hasta canciones en las que no hace falta que nadie toque un instrumento. Desde un retrato hiperrealista hasta la performance más conceptual. Para nosotros, la cultura está siempre en movimiento. Y que existamos es la mayor demostración de nuestra forma de pensar. Porque por muchos problemas, obstáculos o incluso crisis que hayamos tenido que superar, nuestro hambre por la cultura, nuestra necesidad de expandirla, nos ha hecho llegar hasta aquí, convirtiendo el calor del carbón en un fuego que habita y nunca dejará de arder en la cabeza y el corazón de las personas. Porque la térmica cultural ha sido, es y será cultura incandescente. Bueno, ahí se ven esos espacios de la térmica cultural, que era esa antigua central térmica, y donde hay actividades, entre otras cosas, como lo que salía en la imagen, de realidad virtual. Para hacer esa experiencia de realidad virtual, pues contamos con los trabajadores, por eso digo que es un museo, son centros de personas y para las personas,
Y ahí contamos con la experiencia de los trabajadores que contaban cómo era el arranque de la central, cómo era la experiencia, y eso lo pudimos usando pues, nuevas tecnologías y para que esté al alcance de gente de ahora, gente más joven, que pueda ponerse unas gafas de realidad virtual y que conecte más con la sociedad actual y vivir esa experiencia del arranque de la central, lo cual pues, para un futuro, ahora que ya no hay actividad en las centrales, pues queda ahí registrada esa actividad y vamos a poder tener esa experiencia. Solo muy rápido, en la fábrica de luz, bueno, también coincido con el anterior ponente en el premio Europa Nostra, que también tenemos por la rehabilitación del edificio. Y bueno, somos bien de interés cultural desde hace un par de años y tampoco me extiendo mucho más. Solo, bueno, en cuanto a cifras, pues desde el 2011 que llevamos abiertos, ya más de 280.000 personas han pasado por el museo y sobre todo también decir que tenemos actividad con todas las asociaciones locales de la zona, o sea que también generamos un movimiento y una interacción entre asociaciones, entidades locales, universidad, con la Universidad de León, pues generamos, por ejemplo, con los colegios, vienen siempre los centros educativos a visitarnos para hacer actividades que vamos adaptando para cada nivel educativo. Organizamos un congreso de jóvenes expertos que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada año tratamos uno, este año vamos a tratar el ODS 11, de ciudades más sostenibles. Entonces, todo eso permite crear un espacio dinámico donde se participe, donde la gente pueda repetir más de una vez y no es algo estático. O sea, tenemos exposiciones y programación, pero para que la gente vaya viniendo constantemente y haciendo cosas diferentes. Tenemos eso, campamentos, skate room, un poco de todo. Y luego, en la térmica cultural, eso, como os decía, llevamos abierto solo desde el 2023 y aquí pues también lo mismo. Aquí sí que es más de actividad cultural como exposiciones o programación musical de teatro, danza y generamos actividad durante todos los fines de semana también. También la verdad que desde que abrimos pues ya más de 51.000 personas han pasado por aquí. Y tenemos exposiciones, pues, por ejemplo, de Eduardo Arroyo, que hemos tenido, vamos a tener de Chillida, o sea que, bueno, queremos ser como un centro de referencia cultural, un foco cultural y que tengamos presencia también no a nivel local, sino también a nivel nacional. Y estamos trabajando en esa dinámica para poder conseguirlo. También tenemos en ese sentido un programa que se llama La Recicladora Cultural, de reciclaje de exposiciones, que esto es a nivel nacional, a nivel de toda España, en el que se pueden asociar pues, gente de entidades locales pequeñas, ayuntamientos pequeños o museos nacionales. Se trata de dar una segunda vida a las exposiciones, de que sean más sostenibles, de en lugar de hacer la exposición y tirarla como suele pasar, porque tampoco hay espacio para almacenarlas, pues tener un espacio, nosotros en la térmica cultural, donde almacenamos esas exposiciones y desde ahí las vamos itinerando a otros centros. Con esto también se permite que exposiciones puedan llegar a espacios donde por situación geográfica o por tamaño poblacional es difícil ese acceso a la cultura, es decir, que no tengamos que ir siempre a Madrid o a Barcelona a ver exposiciones, sino que favorecer un poco eso en sitios pequeños. Y lo mismo con ese programa que os decía al comienzo, el Dinamizar TJ, que también es un programa en el que se fomenta la actividad cultural a través de la música, el teatro, la danza, en todas las zonas afectadas por cierres de minería, de carbón y de centrales térmicas, o sea, entre todo el territorio español, donde favorecemos también esa actividad y acercar la cultura, que haya también a través de la cultura, pues se moviliza gente, porque van a ver los conciertos, de paso también consumen y generamos también empleo así, porque también se genera pues, para el soporte técnico de las actuaciones, etcétera. Con lo cual, bueno, que pretendemos generar así un dinamismo y tampoco ya me extiendo más, con esto ya voy a acabar y ya luego pues, podemos debatir. Gracias. Gracias a Conchi por su presentación y a continuación tiene la palabra Nuria Freire González. Nuria es técnica en paisaje y arquitecta por la Fundación Juana de Vega, que además es una fundación que está muy relacionada con la candidatura
Algunas y algunos recordaréis un encuentro del año 2018 que se terminó publicando, A Future for the Land, que podéis consultar y que, si no, alguno quedará disponible en la Fundación, quiero pensar, en el que reflexionábamos sobre la gestión de los territorios con un panel de representantes de distintos territorios, algunos declarados, otros en proceso de declaración, también Añana participó en ese momento, y que os recomiendo encarecidamente. Yo creo que hay muchas reflexiones que se hicieron en el 2018 que todavía serían válidas hoy y que pueden alentar nuestro trabajo. La segunda cuestión es que desde un ámbito privado, como es una fundación, haya esta preocupación por el paisaje. Y, de hecho, la fundación fue pionera en el interés por el paisaje con el grado de paisaje del que Nuria salió, ¿verdad? Y sigue manteniéndolo a través de los premios de paisaje y otras actividades. Yo creo que no es frecuente en el Estado español y menos en Galicia que haya este tipo de fundaciones y que además nos van a conectar con la Fundación de la Tarde, porque la Soto de Fión, que gestiona el Museo de Arxeriz, que vais a visitar esta tarde, yo creo que conecta muy bien. Las dos, además, están unidas porque Arxeriz recibió un premio de paisaje por la intervención paisajística en el entorno del museo. Entonces, como que vamos hilando todas las mesas y todas las actividades que vamos a tener. Bueno, Nuria, cuando quieras, y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Mario, y muchas gracias a Icrea también por la invitación. Tenía una presentación también, no sé si me la podéis cargar. Perfecto, gracias. Yo iba a hablar también, sobre todo desde el punto de vista del paisaje, para entendiendo un poco cuál es la filosofía y lo que entendemos en la Fundación por la manera de intervenir en paisaje, ¿no? Para los que no lo conozcáis, la Fundación Juana de Vega ya ahí nos introdujo un poco Mario, ¿no? Pero es una fundación sin ánimo de lucro que lleva desde 1872 trabajando en estos temas. Surge a partir de esta figura, que es Juana de Vega, que fue una coruñesa liberal que en el momento de su fallecimiento decide dejar todo su patrimonio para la creación de una escuela agraria y para ayudar a las nuevas generaciones gallegas a formarse en todo el tema del campo, ¿no? 150 años después, nuestro objetivo principal sigue siendo contribuir a ese desarrollo del medio rural en Galicia. Esta mesa es de fundaciones, pero realmente la nuestra no tiene un punto tan concreto de intervención. Nuestro ámbito de intervención es más bien todo el territorio gallego, pero tenemos varias líneas para conseguir un poco ese objetivo fundacional, ¿no? Estamos afincados en Oleiros, en San Pedro de Nós, en lo que era la antigua casa de verano de Juana de Vega, y tenemos 4 líneas de trabajo fundamentales, una de desarrollo rural, otra de paisaje y territorio, que canalizamos a través de la Escola Galega da Paisaxe, Juana de Vega, otra línea de investigación e innovación y por último, la Cátedra Juana de Vega, que lo que hace es difundir un poco la figura de Juana de Vega y su entorno histórico. Desde el Departamento de Desarrollo Rural tenemos también varias líneas. Por un lado, formación y divulgación, dinamización sectorial y territorial y apoyo al emprendimiento, que en este caso es súper importante, todos esos pequeños proyectos que están realmente generando esos paisajes culturales y que hay que apoyar para realmente conseguir que un paisaje sea sostenible y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Como ya se vino comentando. En cuanto a formación y divulgación, realizamos cursos, jornadas formativas, etcétera. También siempre desde el punto de vista de sostenibilidad. Tuvimos hace poco algunos de gestión regenerativa y agricultura orgánica. Trabajamos también en estrategias de dinamización económica, como las estrategias de las comarcas vitivinícolas. Otras estrategias como el sector lácteo, el sector cárnico, planes también más concretos de dinamización territorial, como en el caso de Ourense, en el cual se trataban líneas tanto en el sector agroforestal como en el turístico y de paisaje. También trabajamos en planes de sostenibilidad turística en destino, desarrollamos algunos en distintas comarcas. Y en cuanto a apoyo y emprendimiento tenemos 2 líneas fundamentalmente. Por un lado, el programa de apoyo a empresas agroalimentarias que se hace desde la Fundación, que es un seguimiento a nuevos proyectos de emprendedores ligados fundamentalmente al sector agroalimentario, pero también otros proyectos que estén afincados en el rural y se les da un apoyo y un asesoramiento continuado. Y después también desde el 2002 coordinamos la red de polos de emprendimiento e apoio ao emprego da Xunta de Galicia.
La línea un pouco máis en la que estaría yo en el Departamento da Escola Galega da Paisaxe, también tenemos estas líneas de formación y divulgación. Nos parece importantísimo transmitir y educar en paisaje desde las tempranas generaciones, pero a todos los niveles, porque al final también es la manera de conseguir que exista una sensibilidad en estos temas. Y después trabajamos también en planes y proyectos de integración y mejora paisajística, y luego tenemos otra línea que son los premios y galardones, porque bueno, estamos convencidos de que cuando se premian las buenas intervenciones es un germen para que se sigan replicando, ¿no? Como dijo Mario, teníamos el máster universitario de arquitectura que se realizó hasta el año 2018, pienso. A partir de aquí ya ahora existe el grado en paisaje que llevan las universidades de Coruña y Santiago. Y seguimos esa labor de información y divulgación realizando distintos workshops, jornadas. Bueno, Mario coordinó algunas de ellas, que veis aquí también en Ribeira Sacra. Y bueno, por toda Galicia, como decíamos. Y después tenemos también una línea de formación específica en infraestructura verde, capital natural, siempre entendiendo ese desarrollo sostenible del paisaje muy basado también en el medio ambiente y en la sostenibilidad ambiental, además de la económica, ¿no? En conseguir que existan esas dos patas simultáneamente. En cuanto a formación y divulgación, también colaboramos en la redacción de varias guías de la colección Paisaxe Galega, de la Xunta de Galicia, en concreto la de valados, la de espacios públicos y la de miradores. Y bueno, trabajamos también en la estrategia, coordinamos la estrategia de infraestructura verde del área de Coruña, que fue un proyecto entre 2017 y 2019, que está todavía pendiente de aprobación, pero esperemos que, como van a aprobar ya la estrategia gallega, salga también pronto a la luz. Esto lo traigo también porque es una línea que sigue marcando un poco los nuevos proyectos en los que estamos trabajando. Este es un ejemplo concreto que se acaba de aprobar con el Concello de Ponteareas, que es la estrategia de infraestructura verde a nivel ya municipio de Ponteareas, ya con una propuesta más concreta y una hoja de ruta de cómo mantener esa red de espacios naturales y seminaturales interconectados para garantizar que esos ecosistemas en buen estado nos sigan dando esos beneficios que tanto necesitamos y por los que dependemos de ellos, ¿no? Algunos ejemplos también de proyectos concretos. Trabajamos en el Camino de Santiago en mejora de paisajística de los caminos. Y bueno, como os decía, en premios y galardones tenemos el Premio Juana de Vega de Intervención en a Paisaxe. Este año, precisamente, muy vinculado al sector agroalimentario, porque estamos trabajando en esta nueva línea, que es intervenciones e instalaciones productivas, intentando que exista una mejora paisajística en todas estas instalaciones y en cómo se integran en los paisajes rurales, ¿no? También tenemos el programa Vilas en Flor, que es un reconocimiento a la labor de aquellos concellos que intentan mejorar sus espacios urbanos a través de más vegetación y mejor gestión del material vegetal. Y por último, en el Departamento de Investigación, ya muy brevemente, comentar que tenemos una línea más de investigación para recuperación de variedades autóctonas. Trabajamos en viñedo, en olivos, en robles y en otros productos agroalimentarios, pues en ese material genético conseguir que se preserve, que se identifique y que se utilice debidamente. Y estamos trabajando también en distintos proyectos europeos a distintas escalas que consiguen traer siempre financiación europea, captarla para el rural gallego. Por poneros un ejemplo de estos proyectos europeos, lo estamos coordinando directamente desde la Fundación. Fue una propuesta que salió desde aquí, que estamos trabajando, es un Interreg Sudoe, por lo tanto trabajamos con otros dos países del sur de Europa, que en este caso serían Francia y Portugal. Y se trata de un proyecto para mejorar los servicios ecosistémicos de los viñedos y del paisaje de viñedos, entendiendo que el paisaje de viñedos no solamente es la propia plantación, sino todos esos elementos asociados que generan además tanto ese paisaje cultural, en el caso como puede ser de Betanzos o de la Ribeira Sacra, y también que son buenos para mejorar esa biodiversidad y esos servicios, ¿no? Y trabajar de esta manera para conseguir, a través de varios proyectos piloto,
replicar esa red de infraestructura verde y conseguir que se mejoren estos servicios, ¿no? Os traigo un ejemplo muy breve. Esta es la parcela del área experimental que estamos trabajando en Betanzos. Como veis, es una parcela también con una fuerte pendiente que se trabajaba tradicionalmente en socalcos, en bancales, pero en el caso de Betanzos lo que tenemos es que existió el viñedo en su momento, pero está prácticamente desaparecido. Lo que tenemos ahora normalmente son plantaciones de eucalipto y lo que se está intentando es recuperar ese viñedo. Estamos trabajando con una bodega que está intentando generar un proyecto que sea el germen de esa réplica para ir recuperando poco a poco este territorio y la idea es testar distintas soluciones basadas en la naturaleza en este entorno para conseguir un poco ver qué es lo que mejor funciona, tomar mediciones de cara a qué soluciones funcionan mejor para que luego puedan replicar también otras bodegas y sobre todo conseguir testar la idea y comprobar que es verdad, ¿no? También para transmitir ese discurso, como decías, que es tan importante, ver que realmente trabajar los viñedos de forma sostenible y conservando pues, esos setos tradicionales, esos bancales de piedra seca que son refugio de biodiversidad, pequeños bosquetes en las lindes, conservar toda esa estructura que tradicionalmente existía y que a veces en grandes plantaciones de viñedo estamos viendo que se está perdiendo y que se está perdiendo el paisaje y también todos esos servicios que nos daba, intentar demostrar que esta manera de hacer y de trabajar también puede ser rentable económicamente, ¿no? Entonces es un poco en la línea en la que está trabajando el proyecto. Y bueno, con este último ejemplo ya casi dejo al debate, que yo creo que va a ser más interesante. Muchas gracias. Bueno, moitas gracias. Con unha mesa de ponentes tan automoderados así, de gusto, yo no tengo trabajo ninguno. Entonces veis que han cumplido religiosamente los 10 minutos cada una y cada uno, entonces así nos queda tiempo para las preguntas. Un comentario a la infraestructura verde, le vamos a tener que cambiar el nombre. Va a tener que ser azul, porque ese mapa de Ponteareas lo que estaba explicando eran los cauces. Yo no os quiero llevar a mi territorio, pero todo lo que se ha hablado aquí de naturaleza, relación, paisaje, etcétera, al final terminamos en el agua, ¿no? Yo os quiero plantear a cada uno una pregunta general para los tres y después alguna duda más particular. Entonces, la general para los tres, quiero seguir además el hilo que nos plantea Irradia, que nos plantea el foro. Recordar, hemos empezado hablando de patrimonio, la Declaración de Patrimonio Mundial es una declaración patrimonial que viene a decir que a partir de un reconocimiento territorial del lugar en el que nos encontramos, de Ribeira Sacra, ese Estado, en nuestro caso la comunidad autónoma, reconoce un valor singular y estamos demandando un valor extraordinario universal por la máxima catalogación. Después nos han hablado de turismo y de cómo ese turismo puede dinamizar y qué problemas puede generar, y nosotros estamos hablando de cómo intervenimos o cómo intervenís en el territorio para tratar de articular esa actividad turística, y habéis presentado diversas propuestas. Entre lo que vimos de la declaración, lo que plantearon y las problemáticas del turismo, desde la perspectiva de los que intervenís en el territorio, hacéis proyectos o propuestas o gestionáis territorio directamente, ¿cuál es el modelo que podemos extraer de vuestros modelos para ese equilibrio que antes hablábamos, para que esos paisajes sigan estando vivos? Porque tenemos una herencia, recogemos unos valores, los hemos definido, sois los dos primeros paisaje cultural o sois un elemento patrimonial declarado, vosotros trabajáis también con sitios declarados y valorizados. ¿Qué podríamos aprender de cada uno de vuestros modelos para mantener esos paisajes culturales vivos? Y empezamos por ti, si te parece, Pablo. ¿Qué querrías destacar de vuestra forma de actuar? Breve, por favor, para que puedan hablar todos. Nuestra forma de actuar es recuperar, rehabilitar, restaurar, de forma integral, todo. Vamos por todo. Por la sal, por el paisaje, por las costumbres, por los verbos, por la toponimia, por las personas. Identidad y autenticidad. Esos son los dos piedras angulares que nos mueven a recuperar como lo hacían los romanos. Identidad y autenticidad. Entonces tenemos su ejemplo. Como él ha dicho, poliqui, que es una palabra euskera que quiere decir despacio, despacio. Las cosas, los buenos cocidos se hacen despacio, despacio. No tenemos prisa.
Estamos desde hace 7.500 años aquí esperando, ¿vale? No tenemos ninguna prisa. Identidad y autenticidad. Lo que he dicho anteriormente. Después, relato fundamental. La gente quiere escuchar, quiere oír. No estoy hablando de un cuento, pero relato. Producto, trabajo y fantasía. Esas son las 4 líneas con las 2 piedras angulares de identidad y autenticidad. Me gusta la de fantasía, nos puede dar juego más adelante. Conchi. Sí, yo coincido también bastante contigo, ¿eh? Y en nuestro caso también es recuperar, porque lo que hemos hecho en realidad es poner en valor el patrimonio, recuperar el patrimonio inmaterial, también muy importante, ese patrimonio oral, esa memoria oral del trabajo, que es lo que hemos recuperado y lo ponemos. Entonces, cuando vas visitando el museo, realmente las personas que trabajaron allí te hablan en modo de videorretrato y cuentan cuál era su experiencia como maquinista de un tren, por ejemplo, o su experiencia trabajando en la mina, mujeres que trabajaron en la mina, que parece que es el público así más desconocido, ¿no? Que las mujeres no eran mineras, pero las mujeres sí que fueron mineras. Y entonces se trata de eso también, de recuperar y devolver así que la gente que venga, los turistas, digamos, pues que vean ese valor patrimonial. Y tampoco somos como para grandes públicos, en realidad Ponferrada tampoco estamos saturados de turismo todavía, entonces no hemos llegado a esa problemática de que de repente tenemos que regular el turismo, ni mucho menos. Y luego también damos una combinación de todo, de paisaje, porque también de paisaje natural, tenemos en el entorno del museo, hay especies de todo tipo, de árboles, y todo eso también hacemos una visita especial por el entorno, o sea que en realidad lo que hacemos es eso, recuperar con la ayuda de la memoria de las personas y devolvérselo otra vez a toda la ciudadanía, o sea que lo que hacemos es dinamizar, pero teniendo en cuenta todos esos testimonios, y todo lo que hacemos son encuentros pues para que venga gente, pero que valore lo que había ahí, ¿no? Que vea que ese paisaje, que esto forma parte de nuestro paisaje en realidad, y antes salía humo o salía vapor de agua por las chimeneas y ahora pues salen palabras de la gente que va contando las historias, ¿no? En la visita guiada. Bueno, yo coincido también mucho que al final estamos hablando de paisajes culturales y esto implica que estamos hablando de personas y de relato. ¿Y qué pasa? Que sobre todo cuando entendemos que los paisajes tienen que seguir vivos, los primeros que tienen que entender y creerse ese relato son las personas que lo están gestionando y son a los que tenemos que apoyar y que transmitir, porque van a ser también los que transmitan el territorio a esas visitas que van a llegar. Entonces, trabajar siempre conjuntamente con los agentes del territorio, con los principales involucrados en que ese territorio sea sostenible a nivel económico y que entiendan y que sea un modelo de co-creación, que los propios agentes digan hacia dónde quieren ir, qué problemas tienen y también que entiendan, que entiendo que son los primeros muchas veces que conocen los valores que tiene ese territorio, pero intentar no ponerle trabas, porque muchas veces estamos viendo que ciertas catalogaciones del territorio, como puede ser muchas veces a nivel ambiental, la Red Natura o otras catalogaciones más a nivel patrimonial, muchas veces los agentes del territorio lo entienden como problemáticas y trabas a sus actividades profesionales más allá de desarrollo y posibilidades de futuro, ¿no? Entonces, trabajar conjuntamente con ellos y entender cuáles son sus problemas y darle también respuesta de primera mano es fundamental para que entiendan el modelo como propio y sean los primeros que ayudan a extender ese modelo y a conservarlo. Pues ya me lo has puesto fácil. Os toca preguntar. Entonces, abrimos turno de preguntas, por favor, a ver si soy más exitoso convocándoos a preguntar ahora que antes. Y aparte de Carlos, que tiene su obligación de hacer una pregunta, porque para eso nos coordina a todos, querría que desde la sala, por favor, si tenéis alguna pregunta para Pablo sobre las salinas de Añana, para Concepción sobre la Fundación de la Ciudad de Energía o para Nuria sobre las actividades de la Juana de Vega, por favor, que nos la hagáis llegar. Tenemos una pregunta allá al fondo. Hola, gracias. Muchas gracias.
Hola, gracias. Soy Cristina, enhorabuena a los tres y gracias por lo que nos habéis contado. Yo tengo una pregunta, la puede responder cualquiera de los tres, porque estamos también en un proyecto en Santa relacionado con puesta en valor. En este caso es un proyecto más relacionado con la cultura y la museística, pero a mí sí que me interesa cuando tratáis de incorporar ese relato local, ¿no? Y esos agentes que vivieron esas experiencias con las salinas, o en este caso con la viticultura o con la minería. ¿Cuáles son las principales resistencias o cómo se sienten ellos dentro de que entiendo que hay una parte en la que estáis también trabajando su autoestima, ¿no? Respecto a esa memoria y a ese trabajo hecho? ¿Cuáles son las principales dificultades que os encontráis? Y si podéis, bueno, no sé, darnos algunas de las claves para afrontar ese proceso de convertirlos en, a lo mejor, pues en gente orgullosa de ese legado y de ese relato. ¿Cuánto participan en la elaboración de ese relato? Bueno, gracias. Cuando empezamos con las salinas, las 5.600 eras eran de diferentes personas y eso no era un negocio. Insisto, muy poca gente vivía de eso, muy poco, pero lo consideraba como algo suyo. Salinas es el primer municipio de la zona norte que es villa, en 1114, el siglo XII. Entonces, lo consideraban, había una identidad propia del salinero y de la salinera suya. Entonces, quitarle las eras, porque las eras nos tenían que ceder a nosotros a la fundación. Nosotros creamos una fundación en la cual participamos todos, la administración autonómica, la administración foral y la administración local, más los antiguos propietarios de las eras. O sea, es decir, primero, institucionalmente caminar todos en el mismo lado, mirar hacia el mismo sitio. Segundo, a la gente, a los antiguos propietarios, decir, bueno, esto va a ser una cesión de derechos por 90 años, en este caso concreto, que había una utilidad. En ese pueblo de 152 personas no había un bar. Y la bar es un centro social en España, en los pueblos, porque genera conversación, genera cultura. No había una farmacia. Ahora hay un bar, hay una farmacia, hay un servicio médico, hay varios bares, varios restaurantes. Entonces, ese turismo que hay, siempre hay alguno que decía, oye, el turismo salvaje que no nos deja ni aparcar, ya no lo ven con reticencia, porque si no, no tienen, le estamos dando qué utilidad tiene para ti. Molestias, alguna, pero qué utilidad tiene. Genera utilidad. Y después generas empleo en la zona, claro. Bueno, yo puedo hablar en nuestro caso que se vivió con orgullo, en realidad. Nos referimos nosotros al trabajo de la minería, del carbón, y los mineros son una profesión muy de orgullo, de sentirse orgullosos de ser mineros. Entonces, el hecho también de poder contar sus relatos. Y bueno, y luego hablamos en el museo de una empresa, la Minera Siderúrgica de Ponferrada, que fue una empresa que transformó totalmente la sociedad, era una sociedad agrícola y ganadera, y en los años 20 pues, se instauró en Ponferrada y eso hizo que se transformara económicamente, socialmente, hacia la industrialización. Entonces, esas personas, poder contar sus relatos, que los escucháramos, todo con un guión, claro, muy dejándoles libre totalmente, que ellos podían hablar bueno, mediante unas preguntas, pero totalmente libre para que hablasen. Y luego están pues, muy orgullosos de venir con la familia y que se vean ahí en el museo reflejados. Lo mismo que gente que nos cedió fotografías, objetos, como una lámpara minera, por ejemplo, o otros utensilios de trabajo, pues luego venir y verlos, pues claro, es que sobre todo orgullo es lo que más, yo creo, lo que más destaca. Y todas esas fotografías también, que es que nos ha permitido construir el relato. Luego, con todos esos colaboradores, todos esos testimonios, lo que nos permite es crear la visita guiada. Y las visitas guiadas que tenemos, pues las han creado ellos. Entonces, y de hecho los llamamos a veces porque siguen vivos muchos, aunque ya tienen unos cerca de 90 años o alguno más, y nos cuentan, y cuando tenemos alguna duda pues vienen, nos explican más. A veces hemos organizado visitas en primera persona en las que ellos son quienes cuentan el relato, y eso, claro, pues al final genera por la gente pues mucho interés, y luego por parte suya pues que se sienten pues muy orgullosos y muy útiles, ¿no? Todavía. Entonces eso está genial, yo creo. Sí, yo creo que un poco en la misma línea, ¿no? Al final es dejarles un espacio en el que puedan expresarse y darles esa divulgación y esa importancia a lo que están haciendo, porque al final es valorar que
ese paisaje que tenemos y que ahora nos parece excepcional viene de unas prácticas que han mantenido vivas durante años y que lo han hecho ellos y que lo estaban haciendo bien. Entonces, a veces es decirle, mira, es que, pues por ejemplo, en el caso del viñedo, que en el caso del viñedo realmente en Galicia se ha trabajado bastante bien, mejor que otros sectores primarios, pero realmente la clave es un poco esa, ¿no? Decir, pues mira, es que además de generar este paisaje, es que pues estos bancales de piedra seca están mejorando pues, que haya más especies de fauna, que tengamos una mejor biodiversidad en la zona, conservar toda esta gestión que ya estabais haciendo durante años y que parece que ahora podemos pensar que no es tan moderna o no es tan... No, ahora estamos intentando recuperar esto porque es que tenía unos valores detrás, ¿no? Entonces, pues devolverle a la gente un poco esa autoestima. Yo creo que al final autoestima es un poco la palabra y cambiar ese discurso para que sea rentable quedarse en el rural y que se trabaje pues, de forma que se preserven esos valores. ¿Más preguntas? Cosa también a raíz antes, ¿no? de la mesa anterior de turismo y también al hilo un poco de esto, ¿no? Cuando se valora un territorio y se entiende ese relato que hay detrás, es muy importante que las intervenciones que hagamos atendiendo a la capacidad de carga y a todas estas cuestiones, ¿no? A veces es tan sencillo como que la intervención sea coherente con lo que tiene que ser el lugar. Es decir, si yo quiero regular la capacidad de carga de un sitio, igual no tengo que hacer una autopista y luego poner una señal de zona 30. Entonces, es tan sencillo como esto. Si regulas la forma de llegar la gente a los espacios, que todo el recorrido que hagas alimente ese discurso y que obligas a la gente a parar en un sitio en el que luego puedas hacer consumo de producto local, que cuentes ese discurso para que deje dinero en la zona, ¿no? Para que todo el mundo entienda que ese turismo puede ser positivo. Pero eso a través de las intervenciones en el paisaje y de la arquitectura, y la arquitectura del paisaje también es fundamental. Okay. Creo que tenemos la pregunta de Carlos. Vamos a... Queda. Sí. Nada, lo primero, un poco felicitar, porque creo que son 3 exposiciones increíbles y 3 sitios para ver. Entonces, a mí me surgen varias cosas, incluida una para ti, Mario, yo creo que también para Nenos, una reflexión. Y la primera también un poco en vuestro lado. Supongo que la dificultad está en mantener también un equilibrio desde el punto de vista de que recuperas un espacio, en el caso vuestro, por una transformación energética que hay que evolucionar, en el caso vuestro, por algo que lleva miles de años, con una vocación de que venga gente de fuera a conocerlo, pero con esa sensibilidad que, y más siendo una fundación, hay que tener con lo local. Entonces, en algún momento, o sea, esa distorsión, porque al final yo creo que tenéis que estar alineados desde las estrategias de turismo provinciales o autonómicas, es decir, oye, pues ya que estamos generando aquí un espacio, vamos a que venga gente. Por ejemplo, en el caso de Ponferrada no lo hay ese problema ahora, pero ojalá en el futuro a lo mejor podéis tenerlo. Pero también decir, no me puedo desviar de este camino porque es para el que yo he venido aquí, que es primero mirar para lo local, antes de, no sé, un poco... ¿Qué pensáis? Si es más importante el local, el de fuera, hay que mantener siempre un poco ese equilibrio. Y después un poco en relación a todo, yo me gustaría preguntar aquí, en ese proceso de candidatura, que yo imagino que se estudió muy profundamente todo lo que es Ribeira Sacra, si en algún momento ha surgido la idea o la visión de decir, de aquí, de esta zona, a lo mejor habría que poner especial atención para recuperar. Puede ser, llamémosle románico, el patrimonio románico como un ejemplo de valor, el hidroeléctrico, algún espacio que de alguna forma, desde lo público y desde lo privado, también se haya que poner el foco. Y también me gustaría cerrarlo con que a veces no hay que transformar, sino hay que mantener. Aquí, por ejemplo, si nos imagináramos un futuro, yo creo que terrible, y ahora es noticia en todos los medios, el problema de la viticultura aquí, de que hay, bueno, pues de que hay una pérdida de consumo. Eso seguramente en un futuro
provocaría otra transformación. Se ha perdido un modelo productivo y habría que inventar nosotros, por lo cual a veces yo creo que no es tanto, a veces en los sitios como estos, donde ya sí que hay esa riqueza, ya no es transformarla, sino es ser capaz de mantenerla, igual que a lo mejor hubiera sido con las salinas, si siempre hubiera tenido ese mismo nivel productivo, no habría que transformarlo, sino habría que mantenerlo. Entonces, bueno, es así como un batiburrillo de cosas, pero cada uno que vaya tirando del hilo según... Lo que os pediría, si queréis, porfa, que sea breve. Concreción. Sí. Concreción. Nosotros, las salinas son lo que se ven 13 campos de fútbol, concreto. Yo quiero que esos 13 campos de fútbol de extensión sean como una flor. Me pongo bonita, le doy relato, les cuento historia, le doy arte, le doy valor. El turista es, vamos a poner que es como una abeja que viene, que le atrae esa flor. Y después poliniza en la zona, en la comarca, con las casas rurales, con las comidas, con otras cosas, con la artesanía. Entonces, a mí actuar en el local me parece importantísimo. Y soy kilómetro cero, no, milímetro cero. Milímetro cero. Es una forma de fijar población, de generar riqueza. Y después tener en cuenta, por ejemplo, que hay que sembrar. Nosotros en Añana, el año pasado vinieron 12.500 niños de colegios y escuelas. Porque eso es el futuro. Porque cuando vayan, cuando sean mayores, vendrán con sus hijos a visitarnos. Nosotros solamente producimos sal, lo que vamos a vender, más lo que vamos a donar. ¿A quién donamos? A las escuelas de hostelería, porque después generan esos maestros, esos cocineros, su propio negocio, y a los bancos de alimentos. No hacemos más producción de sal para no bajar precios. Entonces hacemos una intervención de calidad. No sé si he contestado. Flor, abeja, polinización. Fantasía. Poesía. Conchi. Hacemos poesía. Claro, pues, sí, en nuestro caso, que sí que pretendemos pues, ser un catalizador de cultura a nivel nacional y que venga gente. Entonces tenemos, por ejemplo, un festival de flamenco, que ya hemos hecho 2 ediciones, y viene gente de toda España a ver el festival. Pero claro, para mover ese festival tenemos en cuenta lo local, porque participa también pues, en el turismo del Bierzo, entonces con productos locales que tratamos de promocionar también ahí desde el festival. Luego la empresa de soporte técnico es local, con lo cual también estamos generando así empleo y así con el resto de actividades que hacemos. Actividades que tenemos, que eso, con proyección nacional, pero que generamos empleo y que queremos también que la gente lo entienda como que van a venir un fin de semana, entonces van a visitar también toda la zona, van a ir a hoteles, van a consumir, van a comer, van a beber, van a ir a tiendas. Entonces, bueno, pues de esa manera creemos que se puede mantener ese equilibrio entre lo local, que es en realidad promocionar, colaborar con las entidades locales y hacerlas partícipe de todo lo que hacemos, de nuestra programación, pero a la vez que venga gente de todo el territorio nacional y si es internacional mejor, que también pasa el Camino de Santiago, por cierto, tanto por el Museo de la Energía como por la Térmica Cultural, o sea que también tenemos ahí gente de toda España y de todo el mundo. Claro, entiendo que el objetivo principal no es atraer turismo, sino No. actuar en lo local y que Claro. a través de esa actuación pueda generar una llamada a un turismo, pero digamos que vuestro objetivo real como fundación no es promover el turismo en Ponferrada, sino que a través de promover lo local, ese valor local se convierte en un interés para gente de fuera que lo va a visitar. Entonces, claro, eso es dinamizar en realidad. Lo que pretendemos es dinamizar el territorio y eso pues sí que genera pues, actividad en toda la zona. En mi caso concreto sí que me interesa el turismo por lo que os he dicho, Sí. pero porque además vendo producto. En la tienda que tenemos en Añana vende muchísima sal y eso nos genera para autofinanciarnos. Pero es que además el futuro inmediato en la distribución, que no es el objeto de esta conversación, serían ir hacia están yendo hacia las marcas blancas y eso es algo terrorífico, ¿vale? Entonces, la única forma de defenderse ante eso es dar la máxima calidad y que la gente te conozca. ¿Cómo te conoce? Viniendo. Y después la fidelizas comprándote vía online o otros sistemas. Pero sí que me interesa eso, claro. Claro, es generar, venir a actividades culturales, es consumir cultura, es que vengan a consumir cultura en realidad.
Nuria, ¿alguna cosa querías? Sí, nada, al final el territorio te está ofreciendo una serie de valores y eso es lo que la gente ha venido explotando durante generaciones y es lo que configura el paisaje cultural que tenemos ahora, ¿no? En cualquiera de los casos. Entonces, al final, que haya que hacer transformaciones de ese paisaje, como decías tú, probablemente sea una cuestión de conservar esos valores y transformarlo en la medida de lo posible para adaptar a nuevas necesidades, como puede ser el turismo, de forma que no pues haga un menoscabo, bueno, que no entorpezca esos valores, ¿no? La conservación. Pero sí, entiendo que además es que Dios mío, el paisaje te está ofreciendo, como decías, unos productos y hay mucha gente que está viviendo de eso, ¿no? Entonces, que el turismo pueda ser una manera de consumir todos esos productos y conseguir que el paisaje siga manteniéndose es fundamental. El turismo es culto, no es un turismo de zapatilla y bañador. Es culto, es familiar, va con la lección aprendida, genera riqueza porque además tiene poder adquisitivo. El año pasado hemos tenido más de 6.000 franceses que tienen una cultura salinera muy importante. Son gente de 40, 70 años, 75 años, que con 2 pensiones y que generan dinero. Y van con la lección aprendida, saben a dónde van. No es un turismo salvaje, no es un turismo de robar ni de zapatilla de chancleta. En todo caso, creo que es legítimo buscar el turismo, pero ponía el pie un poco, el acento un poco en este tema, porque supongo que es muy diferente cómo hubiera nacido ese mismo proyecto si el foco se fuera, vamos a traer turismo, que también es lícito, y nacen muchos proyectos porque son necesarios de buscar turismo, a los que nacen para mantener público local y a partir de ahí buscar un turismo. Entiendo que tienen un recorrido mucho más largo. Seguramente la búsqueda de turismo no es tan inmediata porque no sales directamente a buscar todo lo que te interesa, sino que está más afianzado y es más fácil buscar ese público un poco que va ya preocupado, que entiendo que también hay que compartir ese mismo modelo con el público que está buscando también Riviera Sacra, que es un público que venga aquí interesado, que vaya pues, a artesanía, a una bodega. Y nada, no sé si Mario nos quieres decir Si la directora quería comentar algo. No. Coja el micro, por favor. De las necesidades que surgen, ¿no?, como consecuencia del expediente, sí que es cierto. O sea, lógicamente, cuando estás elaborando un expediente de este tipo, observas, conoces, estudias, investigas y todo eso, pues lógicamente te hace detectar aquellas bueno, pues faltas o quizás complementos que se necesitarían y las necesidades que pueda tener no solo el territorio, sino en nuestro caso, por ejemplo, los monumentos, ¿no? Entonces sí que es cierto que todo este estudio y toda esta dedicación en estos casos mejora muchísimo y te abre un montón de posibilidades a la hora de ver cuáles son las necesidades en las que tienes que estar más presente. Entonces, sí, yo creo que es muy positivo. Estoy totalmente de acuerdo, bueno, con las intervenciones de todos ellos. Me parece extraordinario, bueno, pues eso, o sea, que desde una iniciativa de ámbito local se consiga, bueno, pues lo que nos están explicando cada uno de ellos en sus diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que esa expansión o ese conocimiento o ese turismo, lógicamente es totalmente beneficioso, no solo para los que habitamos en estos territorios, sino también para toda la gente que venga de fuera. Sí. ¿Hay alguna pregunta máis? Sí. No. Eu quería conectar coa multipregunta de Carlos, pero tamén conectar co que decía Nuria, que me parece moi importante. Non podemos crear autopistas que despois teñen un stop. Conectar coa mesa anterior. Se hoxe abrides o xornal máis... Perdón, se hoxe abrís el periódico máis leído de Galicia, hai un titular que dice: Cangas lidera el auge de los pisos turísticos en el área de Vigo, y empieza a alargar sobre eso que sabemos que quiere decir, pero no dice. Yo pediría a la prensa, por favor, que ya va siendo hora de saber de qué hablamos. Si queremos hablar de viviendas de uso turístico, que digamos eso. Porque además ponen la imagen de unos apartamentos turísticos reglados, autorizados por la Dirección General de Turismo, que paga sus impuestos, sus tasas, que
que participa en programas, además, con el Parque Nacional, es decir, que está intentando hacer un turismo sostenible, responsable, etcétera, y confunden pisos turísticos que realmente lo que quieren decir son viviendas de uso turístico. Autopistas y stop. En la reunión del foro del Consejo de Parques del otro día hablamos de la cifra. La cifra oficial en los 26 concellos del seu destino son 600 viviendas turísticas. En los 15 ayuntamientos que están afectados por la zona corazón son 456. Y esta cifra va como un cohete. Autopistas, stop. Si no queremos tener problemas en el futuro, tenemos que empezar en la medida y a qué tipo de turismo tenemos, porque hay que recordar además que aquí al ladito nacieron las primeras casas de turismo rural de Galicia. Los pioneros nacieron en Ribeira Sacra, con alguno en Negueira de Muñiz y alguno en Foz. Pero una forma de presentar el territorio nace en Ribeira Sacra. Si nos vamos, estamos en un edificio además que algunos recordamos lo que costó transformar esta ruina en un edificio habitado, por no hablar de la imagen. ¿Podemos poner la imagen, por favor, que vimos antes? Autopistas, stop. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, conectando con la mesa anterior, vendría bien recordarlas para evitarnos líos futuros y para volver a la palabra que hemos utilizado varios aquí, que yo uso con frecuencia, en esta relación de turismo y patrimonio, que es equilibrio. Bueno, antes os pregunté al principio, ¿qué es esto? Los de aquí no tenéis perdón, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver, sí, escucho algo a lo lejos. ¿Qué es? ¿Qué? Estamos no Sil, claramente, eso que vedes ao fondo é o Sil, pero ese monumento que se ve, ese territorio construído, que é? Como? Sampaio no, é un pouco máis grande que Sampaio. Santo Estevo, sí, señor. Santo Estevo, revés de Sil, que si tenéis la oportunidad de caminar debajo del bosque actual, después de la amortización, veréis que la mayor parte de esas terrazas existen. A la derecha, en aquellos árboles, hay un núcleo espectacular. Si seguís caminando, la ruta nos lleva a una albariza, un recinto para la miel y para las abejas. Si seguís caminando, llegaríamos al fondo del valle y la conexión con el río, donde aparecieron las primeras piezas arqueológicas que están en el Museo Nacional y que identifican este territorio con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de transformar el paisaje, de modelos de intervención paisajística y de un territorio que todavía presenta esa estructura, esos valores, con otras formas de vida, con otras utilizaciones y con otros futuros, esperamos. Para rematar en la mesa 1, y con la autorización de la directora, podéis googlear ya www.fontesribeirasacra.com. Ese será el encuentro de la semana que viene en la que seguiremos trabajando sobre estos temas, en la que esperamos poder divulgar la candidatura al exterior y enriquecerla con todas vuestras aportaciones. Y nosotros, lo siento por los que estáis en digital, los vamos a lo mejor de todo esto, que sea la experiencia. Entonces, no dudamos de que la gastronomía, que nos va a acompañar de un rato, cierre el círculo perfecto de patrimonio, turismo, intervención, experiencia. Vamos a experimentar. Muchas gracias por venir a Salina. No sé si la sal de la comida será de la vuestra, pero bueno, lo vamos a resolver. Si la energía vendrá desde Ponferrada, pero seguro que desde la Fundación Juana de Vega algo tienen que ver. Muchas gracias a Irradia y nos vemos mañana.